de recursos humanos que entró nuevo. Ay, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. A mí me asignaron esta vez el grupo nuevo. O sea, a mí me Ah, toca liderarlo. sí, Entonces, sí. Y entraron qué apenas bueno. ahorita. Estamos en el proceso de ver quién está matriculado, quién no. Bueno, Claro, en su trono. vean ahí, entonces les estaba contando y Elena les estaba contando, era que partamos de que todo programa de formación tiene este proyecto formativo. Entonces, si te pones a revisar este proyecto formativo, pues a uno le van diciendo en sus objetivos, incluso en la información de acá abajo donde dice análisis, ejecución, le van diciendo a uno hacia dónde tiene que orientar el trabajo con respecto, por ejemplo, en este caso, la competencia de selección, pues qué es lo que ustedes tienen que aprender y qué es lo que tienen que finalmente, pues como apropiarse del conocimiento, ¿no? Sí, Entonces, señora. a mí se me ocurrió de que como ya estamos manejando desde la virtualidad, no podemos tener contacto real con la empresa, teníamos que tener un contexto, entre comillas, real de una empresa que esté funcionando, por decirlo así, en el mercado. Entonces, el estudio de caso que yo les pasé, que se llama el de la distribuidora Lab, es un estudio de caso donde se habla de una empresa que está funcionando, una empresa que tiene sus campos, tiene su misión, su visión, tiene toda esa información. Sí, señora. Entonces, si empiezas a leer, pues digamos, el estudio de caso, ahí te están hablando de la empresa, el contexto histórico, te hablan, bueno, incluso por acá al final te hablan de los perfiles, los directivos, los cargos medios, y te dicen cuáles son las situaciones, problemas que está enfrentando la empresa, ¿sí? En términos generales, la empresa es una empresa que ha crecido más en relación con el número de clientes, que ha crecido más en cuanto a la parte financiera, pero en cuanto a sus procesos y el personal, no. O sea, en eso están, digamos, muy atrasados, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, mira, yo me cojo este estudio de caso y yo les empiezo a plantear a ustedes, bueno, vamos a trabajar el proyecto formativo con este estudio de caso. Vamos primero, mira que de los puntos que ustedes tienen que trabajar digamos que tienen que elaborar en el trabajo escrito, está en el punto 4 un Sí, diagnóstico señora. de la distribuidora. Entonces, yo a ustedes les compartí un formato de diagnóstico. ¿Tú ya lo hiciste o no? Tal vez no, ¿no? No, eso también. Te lo voy a mostrar, te lo voy a mostrar. Este. Ah, sí, ese lo llenamos. Sí, señora, ese lo ¿Ese hicimos. lo Sí, señora. llenaron? Sí, señora. Ustedes ya tienen un diagnóstico, ¿sí o no? Ya tienen un diagnóstico general de la empresa. Sí, Yo te estoy señora. diciendo que el trabajo escrito, además de que le anexes este formato totalmente diligenciado, le coloqué abajo un análisis breve de cómo ustedes ven los procesos de selección. ¿Qué le iba a decir? Pero ¿será que Ajá. nosotros lo mostramos? ¿Será que sí se llenó bien? Porque nosotros con este trabajo, con este formato, también trabajamos Ajá. lo que fue el instructor Wilmer. Por Ajá. ejemplo, donde dice que los datos de identificación eran los datos del señor de la empresa LAD, de Luis Alberto Sí, Preciado, sí. donde dice el segundo punto, generalidades de la organización, colocamos pues lo que pregunta ahí, entonces colocamos que mantener un constante volumen de ventas, colocamos nosotros ahí, luego decía dirección general de trabajo en total con 60 vinculados y indirectamente con Ajá. 180 contratados. Luego de objeto de la Sí. organización colocamos es conocer el estudio actualmente de la distribuidora LA. Luego colocamos, dice, entes que la rigen, colocamos la transparencia en el desarrollo de los interpersonales, desarrollo interpersonales. Ven, espérame, Dani, acordate que hay mucha información acá, ¿no? Entonces, por Sí, ejemplo, señora. ese entes que lo rigen, míralo acá.
Aquí está, espérate y verás, aquí es donde dice toda la información del NID, del PBX y todo eso, dice, por ejemplo, esto de entidades que la regulan, el punto número 10. Mira lo que aquí está, ve. Entes que la regulan, la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces ustedes llegan, copian Ese lo y lo pasan teníamos y lo a borramos. Instructora, ese lo teníamos y lo borramos y colocamos esto. Ay, por Dios, ¿está viendo? No, mira, es eso, esa es la información, míralo. Entonces llegan y lo pegan, esa es la información que debe aparecer ahí. Sí, señora. Creo que, ajá, el objeto de la organización no aparece, pero entonces es la distribución de alimentos y de productos de aseo, si no estoy mal. Sí, la normatividad a la que aplica, mira que también está acá. Mírala aquí, ve, el punto 2 dice normatividad que aplica código sustantivo de trabajo y tiene intención de enfocarse en las buenas prácticas de alimentos. Entonces vos copias y pegas esto allá al formato. Sí, señora. O sea, hay mucha información que hay que copiar. Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Es más, yo te digo que lo que es el primer punto, que son los datos de identificación de la empresa, las generalidades de la organización, la cultura organizacional y la estructura, eso ya está en el estudio de caso. Sí, que O sea, eso ya decía, existe, solamente identificarlo y ya. sí, que era director financiero y director administrativo, coordinador, era eso, ¿cierto? Ajá, por acá dice, sí, ¿qué niveles jerárquicos existen? Ahí está, ahí esa es la respuesta que tú me acabaste de dar. Existen 2 directores, existen 2 coordinadores, un gerente general, una junta directiva, ¿ya? Sí, O señora. sea, esa información está ahí en el estudio de caso. O sea, ahí no hay nada pues, que inventarse, ni nada. O sea, eso es copiar y pegar del estudio de caso, ¿sí o no? Sí, Y a señora. partir del punto de comunicaciones, esto de poder, autoridad y liderazgo, esas sí son preguntas más enfocadas a que ustedes analicen estas situaciones, problema que cada uno está presentando acá como en su perfil, por decirlo así. Mira que en cada perfil abajo dice situación, problema. Entonces siempre dice, no, que este director financiero es una persona leal, de entera confianza, es un buen elemento, pero no ha desarrollado suficientemente su pensamiento estratégico. Es tosco en el trato con el personal. Esas son las situaciones, problema de esta persona. Entonces, en este punto que dice comunicación y poder autoridad, ahí es donde ustedes van a empezar a escribir eso, ¿no? Entonces, ¿cómo la actividad en comunicación en la primera pregunta dice cómo se dan las relaciones entre pares, jefes y subalternos? Entonces usted ya coloca, en el área financiera, el director financiero es muy tosco en el manejo de personal. Sí, señora. El director comercial, espérate, verás que el director comercial creo que es el que también es como tirano con la gente. Espérate, a ver, yo lo miro. Así es muy explosivo. Ahí en el estudio del caso dicen que el señor es muy explosivo y que a veces controla mucho a su equipo de asesores, o sea que eso genera malestar, ¿no? Sí, señora. Ese es el ejercicio con este formato, ¿sí? Con este formato hay que hacer el ejercicio con el estudio de caso. Y ese en el trabajo final, en el trabajo escrito, es el punto 4. Es el punto 4 donde dice establecer un diagnóstico. Entonces ahí aparece el formato de diagnóstico organizacional. Y como te digo, al final, digamos, ya cuando termines de diligenciar ese formato, pues vas a colocar que desde los procesos de selección y vinculación de la empresa logramos identificar que están contratando personal sin cumplir con el perfil, hay mucha rotación personal por el trato que le está dando, entonces de pronto eso genera pues que la selección se active todo el tiempo, ¿sí? O sea, van a enfocarse un poquito en la parte de selección y vinculación, pero es un análisis pequeñito que ustedes van a generar al final de este formato, ¿sí? Al final ustedes colocan desde el proceso de selección y vinculación, está ocurriendo esto, ¿sí? Y ya. Sí, señora. Ese es el punto 4 del trabajo. O sea, ese sería el diagnóstico.
Exacto. El punto 4 es el diagnóstico, o sea que ustedes anexan ese formato que les acabé de mostrar, más lo que ustedes le escriben al final sobre el proceso de selección. Y ese es el punto 4 del trabajo. O sea que en teoría no es que estés desde cero, ¿no? Porque si ya con Wilmer trabajaste algo del diagnóstico, entonces ya tenés, pues por lo menos el punto 4, ya lo tenés más o menos Ya lo tenía, organizado. me decía. Sí. Sí, señora, Bueno. ese diagnóstico ya lo tenemos, sí. Entonces, el punto 5, ¿qué me dice? Me dice que yo establezca las etapas del proceso de selección. Entonces, si nos vamos a la lectura, la primera lectura que trabajamos de fundamentos, ¿cómo se llama? Fundamentos del proceso de reclutamiento y de selección, me establecen estas 4 etapas: la etapa preparatoria, la etapa de reclutamiento, la etapa de selección y la etapa post-decisión. O sea, esto escogido de la lectura, ¿sí? Lo sacamos de allá. Yo lo que les estoy diciendo es que hagamos, con el proyecto formativo, hagamos un ejercicio práctico. Entonces yo en la etapa preparatoria, yo te entregué unos descriptivos y unas decisiones. Sí. Y te los voy a mostrar, ya te verás. Yo te entregué estos descriptivos que te voy a mostrar acá. Y te entregué las requisiciones de esos mismos cargos. Mira que aparece el director comercial, ¿sí? Pero si tú los ves, los formatos están llenos. O sea, tú ya no tienes que hacer nada aquí. Solamente es simplemente revisar la información. Ah, vea, necesitamos un director comercial. Más abajo, pues ahí miras el director comercial qué va a hacer, qué nivel de educativo tiene, qué experiencia debe manejar. Bueno, toda esa información es importante que tú empieces a manejarla. También te están pidiendo en estos descriptivos un coordinador logístico, el segundo cargo, ¿sí? El coordinador logístico. Que ese acá dice táctico nivel medio, es un cargo medio, un cargo que requiere de un nivel de educación y experiencia, pero no tan alto como el que acabamos de pasar, ¿sí? No tan alto como el director comercial. Mira, y si yo sigo bajando, bueno, yo aquí revisaría la información del coordinador logístico. Si sigo bajando, me aparece un asesor comercial junior, si no estoy mal es el otro. Sí, míralo aquí, ven. Asesor comercial junior, ¿sí? Sí, señor. Y por último, señora. Por último, mira, voy a bajar más rápido. Qué pena. Aquí. Y por último, te están pidiendo creo que es un auxiliar de logística y transporte. Míralo, perdón, es auxiliar de transporte y de bodegas, que se llama el cargo. O sea que es como si yo fuera parte de la distribuidora, haz de cuenta como si yo fuera la coordinadora de talento humano de la distribuidora y yo te entregué al correo, les envié esta información diciéndoles que yo necesito que ustedes hagan el proceso de selección de estos 4 cargos. Ustedes van a trabajar las 2, ¿no? Solamente están sí, las 2. Señora. Ah, bueno, entonces sí, no van a trabajar los 4, sino que vas a coger el cargo alto, por ejemplo, el director comercial, y vas a coger el asesor comercial junior. Solamente los 2. Ok. ¿Sí? Sí, soy instructora. Bueno. Los 2 primeros, junior y el más alto. Ajá, el director comercial y el asesor comercial junior. ¿Listo? Bueno. Si miras las requisiciones, pues ya sabes que el formato de requisición, pues es el resumen de lo que ves en los descriptivos, ¿no? Sí, señora. Y es finalmente con el documento que vas a trabajar todos tus procesos de selección. Entonces aquí están todas las requisiciones. Entonces, en teoría, ¿qué van a hacer? Pues ustedes miran qué características tiene este director comercial y ustedes empiezan a determinar cuáles son las fuentes y medios de reclutamiento para yo poder buscar este director comercial y ese asesor comercial junior. Entonces allí ustedes tienen que generar unos avisos, ¿cierto?
tienen que generar unos simulando como si ustedes estuvieran publicando, por ejemplo, en Computrabajo, la vacante. Distribuidora lab, requiere un director comercial, que tenga capacidad de gestión y con un nivel educativo profesional en tal área. Los interesados envíen su hoja de vida al tal correo. Eso en la etapa, entonces, aquí donde ustedes ven 2 etapas de reclutamiento, ustedes, bueno, no, espérate, antes de entrar al reclutamiento, en el punto anterior que estoy hablando de la etapa preparatoria, ahí me dice que por favor relacione los descriptivos y las requisiciones. Entonces yo en este punto, yo lo que hago es copiar y pegar la información que yo te entregué del director comercial y del asesor comercial junior, el descriptivo y la requisición. Y allá, y al principio vas a colocar que la distribuidora LAC vas a cubrir las vacantes del director comercial y el asesor comercial junior. Ya, o sea, como dándole un contexto a los formatos que vas a pegar ahí. Instructora nos está compartiendo lo de la introducción, de lo que tenemos que hacer, más no lo que estaba, de pronto usted nos estaría mostrando otra cosa. ¿De qué punto estaba hablando? Del punto Estoy hablando del punto de la etapa preparatoria, el 5.1, sino que iba a arrancar con el reclutamiento y me acordé de que en el 5.1 ustedes tienen que pegar el descriptivo y pegar la requisición que les entregué del director comercial y del asesor comercial junior. Lo tienen que pegar ahí. O sea, es como si el 5.1 también ya lo tienen resuelto. Ya, es solamente pegarlo ahí y ya. El 5.2, que es la etapa del reclutamiento, ustedes lo que van a hacer es definir unas fuentes y medios de reclutamiento para cada uno. O sea, el director comercial, ¿en dónde lo voy a publicar? No, pues el anuncio lo voy a publicar en Computrabajo, en el empleo, en el periódico, ¿sí? Al otro asesor lo voy a publicar en Computrabajo y voy a tratar de simular el anuncio. O sea, ustedes van a tratar de recrear como un anuncio en Computrabajo en donde ustedes en realidad pues coloquen el anuncio de ese director y de ese asesor. ¿Sí? Sí, señora. Vas a recrearlo. Espérate, a ver. A mí Andrea ya me mandó un borrador, ¿no? Espérate, yo te muestro así rápidamente ellas que colocaron ahí, porque yo sé que ellas generaron esos anuncios. Yo lo vi hasta que tenían esos anuncios generados. Espérate y verás. Como para que me entiendas ahí exactamente qué es lo que hay que hacer en ese punto. Sino que es más fácil cuando hay un borrador. Mira, por ejemplo, ellas o ellos, no sé qué grupo es que es el de ella. En ese punto, vamos a ver, ellos ya me enviaron un borrador antes, ¿no? Entonces ellos ya habían generado los anuncios. Ah, claro. Mira, son 4 también. 2, 4, son 5 mujeres. Sí, son Sí, ellas. señora. Bueno, entonces mira, verás. Bueno, está la introducción, está la justificación, están los objetivos, que ellos lo colocaron tal cual como está en el proyecto, no le hicieron modificaciones. Está el diagnóstico, ¿cierto? Entonces ya muestran el formatico, pues, como está diligenciado. Y al final debe mira, aquí al final ya aparece el análisis que ellas hacen del proceso de selección, ¿cierto? Sí, sí, señora. Y arrancan. Entonces mira cómo es, colocan historias, colocan determinación de las necesidades de personal, descripción de los cargos o ocupaciones. En esta etapa, dentro de la escritora Luis Alberto Preciado Lab, tiene unas necesidades en estos 4 cargos y los establece.
colocan ahí y pegan la información que te acabé de mostrar. Esa información ya está. ¿Sí? Sí, sí. Yo me adelanto, pues, porque esta información ya... mira la etapa de reclutamiento y están los anuncios. Espérate, me estoy pasando. Se pasó. Aquí. Ahí. Sí. Entonces, mira, ellas dicen que van a definir el reclutamiento y generan los anuncios. Entonces, el anuncio generado en la página LinkedIn, y entonces ponen el anuncio importante comercializador distribuidor la SAS con presencia a nivel nacional busca vincular al equipo de trabajo en la ciudad de Cali un director comercial para realizar labores. Bueno, ahí ya se establecen pues esa información y eso mismo lo hacen con cada uno. Mira, entonces montan el anuncio en el empleo. Obviamente cuando ustedes entran al empleo no es que lo vayan a generar porque eso sería generar una publicidad engañosa, pero sí es que te digo, es como hacer el anuncio, tomar el pantallazo y listo, y eliminarlo, porque pues básicamente lo que necesitábamos era mostrar el anuncio como queda generado, ¿sí? Sí. Mira, entonces ellos por cada uno escogieron una fuente o medio de reclutamiento. Este ya es Computrabajo. Computrabajo con el asesor comercial junior, ¿sí? Eso es. Y también, o sea que dime. O sea que a nosotros nos toca hacerlo y como si lo tuviéramos publicando y volvemos y lo borramos. Exacto, Dani. Es que te digo, es la simulación, es como en la práctica lo que ustedes finalmente van a hacer. Ustedes en reclutamiento, ustedes van a generar anuncios y usted le van a decir, listo, vea, tenemos cuenta en el empleo, esta es la clave para que usted entre y genere el anuncio de que estamos buscando tal cargo y usted lo genera. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, eso es. Entonces, mira, bueno, con eso yo quería mostrarte ese punto 5.2 de la etapa de reclutamiento, que ahí es donde está el tema de los anuncios. En la etapa de selección, en la etapa de reclutamiento, una vez termines de generar los anuncios, tú me vas a decir qué candidatos vas a preseleccionar, porque resulta que en la carpeta del proyecto formativo aparece una carpeta que se llama hojas de vida. Entonces tú abres las hojas de vida y aparece, bueno, aquí aparece un poco de cosas, pero allá en la carpeta de ustedes solamente aparece una carpeta que dice hojas de vida comercial y hojas de vida logísticos, así aparecen. Entonces, como los de ustedes son comerciales, ustedes van a abrir esa carpeta comercial y se les va a desplegar ¿cuántas hojas de vida? 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Ah? ¿Eso está en el Drive? Está en el Drive. Las hojas de vida están en el Drive, sí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer con estas hojas de vida? Escoger una por una e ir preseleccionando qué candidato se ajusta al perfil que ustedes manejan en la requisición. ¿Sí? Entonces, ustedes van buscando. Aquí están mezclados los asesores comerciales con el director comercial, ¿no? Aquí hay gente con un nivel alto y hay otros que son más operativos, o sea que eso les sirve para el asesor comercial. Entonces, en el trabajo, en ese punto, usted me va a decir, vamos a ver qué me colocaron estas niñas, ya. Ellas hicieron la preselección y me van diciendo, para el director comercial, los candidatos preseleccionados son los siguientes, y ellos relacionan los nombres de las personas. ¿Sí? Esa es la preselección. Esa es la preselección. De pronto, ¿qué les falta a ellos ahí en ese punto? Es de pronto decir cuáles fueron los criterios que los llevó a preseleccionar a esos candidatos. Entonces, ahí tendrían que ustedes colocar, tuvimos en cuenta el nivel educativo, la experiencia, tuvimos en cuenta el rango de edad, ¿sí?
digamos que esos criterios como para que sepamos qué es lo que... Listo. Sí, señora. Ahí termina el punto 5.2. 5.2 termina ahí, en que en la etapa de reclutamiento de los anuncios más la preselección de los candidatos. En el 5.3, que es la etapa de selección, es que ustedes tienen que relacionar las pruebas psicotécnicas que le van a aplicar a estos candidatos, y ahí le estoy pidiendo que sean 2 o 3, ¿sí? Vamos a ver cómo lo tienen ellas aquí. Etapa... Ah, no, todavía no lo tienen. Ellos todavía no tienen ese punto. Pero digamos que hasta aquí, este trabajo que les estoy mostrando, pues, está bien, ¿no? Está ajustado pues a lo que nosotros necesitamos mirar. Entonces, aquí en este punto 5.3, tú me vas a decir, por ejemplo, que el director comercial, yo le voy a aplicar el Guartec 8 campos o 16 campos, yo le voy a aplicar el Balant, yo le voy a aplicar, ¿sí? Y una vez me definas qué pruebas le vas a aplicar, ustedes tienen que hacer un video, tienen que hacerse un video corto en donde cada una me muestre cómo aplica la prueba. Entonces usted me dice, a ver, ustedes simulan, ¿no? Entonces ustedes en el video simulan como si estuvieran al frente del público y ustedes le dijeran a la gente, bueno, el día de hoy mi nombre es tal, yo soy asistente de recursos humanos de la distribuidora, vamos a aplicar la prueba Guartec, yo les voy a dar la introducción y ustedes empiezan a hablar sobre eso. Que el Guartec es esto, que identifiquen sus datos, que hay 8 recuadros, que dibujen a partir del estímulo. Bueno, ustedes ya digamos que hay una grabación y ese tema lo desarrollamos en formación. Es donde estaba con el recuadro, donde estaban con letras rojas, diga. ¿Te acordás que hablamos del Guartec, hablamos del Balanti, hablamos del 16PF, del IPB? Y esa información yo se las compartí, creo que al correo, y en el Drive también yo la subí. Te voy a mostrar cuáles son las pruebas. Bueno, instructora. Me estoy refiriendo a esto, espérate, verás. Me estoy refiriendo ¿dónde están las pruebas? Listo, me estoy refiriendo a esto. Aquí está la 8 campos. Parece que no están de colores, pienso, ¿no? ¿Sí? ¿La ves? Esa. Sí. Ajá. Esta, les compartí esta del 16 campos. Yo les decía que la de 8 campos es más para cargos operativos, que la de 16 campos es más para cargos altos o medios. Entonces ustedes tienen que aplicar esta. ¿Sí? Todos son unos dibujos. Sí, lo de los dibujos. En la carpeta de lo de las pruebas, yo también les comparto un instructivo de aplicación de pruebas. Yo realicé en la última empresa que trabajé, yo realicé ese instructivo para que la gente, pues la que me vaya a reemplazar, pues supiera cómo dar la instrucción a esa prueba. Entonces, si ustedes miran esto, ¿Cómo que no está terminando con nosotros? ¿Qué mira? ¿Cómo que a reemplazar eso ya no está terminando con nosotros? No, es que este instructivo que te estoy mostrando es de la última empresa en la que yo trabajé, que se llamaba Mercatel. Es una empresa en donde yo pues hacía todo lo gestión humana, pero a mí me tocaba también aplicar las pruebas. Entonces yo, antes de ir a la empresa, yo generé este instructivo. Entonces yo le decía a la persona que quedó ahí al frente pues del área, le dije, vea, estas son las pruebas que tenemos, esta es la introducción que usted tiene que hacer pues a las personas, ¿sí? O sea que si ustedes tienen, si ustedes no se acuerdan de ese tema, les recomiendo que miren este instructivo y se acuerden cómo es que se da la introducción a esas pruebas, ¿sí? Para que puedan hacer el video, ¿sí? Para que puedan hacer el video. Bueno, el otro punto, digamos, en la parte de selección están las pruebas, pero también está la entrevista. Entonces, en la entrevista, yo no sé, Dané y Eliana, si a ustedes les llegó las
8 días que estábamos hablando de la entrevista, les llegó también unos formatos con los que yo trabajé en TV, ¿sí? Pues ¿Dónde sale? Yo saqué. el último correo El que decía el que decía de la guía 11, guía entrevista, tal, que mirara el apoyo de la entrevista, sí señora. ¿cierto? Espérate y verás. Sí señora. Busco por acá. Ahí hay unos formatos de entrevista. Entonces, yo les decía a ustedes que hay unas preguntas que se hacen de manera preliminar, pues tratando de corroborar datos de la hoja de vida, pero también hay preguntas para validar competencias, ¿sí? Entonces, que ustedes tuvieran en cuenta, por ejemplo, que en los descriptivos, si ustedes miran los descriptivos, ¿dónde están? Yo lo cerré, sí. En los descriptivos están las competencias. Ustedes miran un descriptivo y entonces, por ejemplo, en el director comercial está la competencia de habilidades de negociación. Entonces yo formulo una pregunta para evaluar esa competencia. Entonces yo le pregunto a la gente, cuénteme cuénteme de su experiencia anterior, en qué momentos usted hizo un cierre de un negocio importante para la compañía, usted cómo lo hizo, qué hizo, cómo se sintió, cómo finalmente logró hacer ese cierre. Esas son las preguntas para validar competencias. Que yo me cojo, yo le pregunto a la gente desde las experiencias anteriores, eh, alguna situación puntual que me permita validar, por ejemplo, la habilidad de negociación, o que me permita validar la tolerancia a la frustración, o que me permita validar el liderazgo. Esas son las preguntas que ustedes tendrán que diseñar, ¿sí? Entonces, en ese punto de selección, además de las pruebas, ustedes van a colocar un documento donde me establezcan la planeación de qué preguntas van a hacer en la entrevista. Y adicional a eso, ustedes van a generar un video también cortico en donde ustedes hagan la simulación de una entrevista. Entonces, bien sea, puede ser que entre las dos se hagan la entrevista, entonces vamos a simular que usted va a ser una candidata para directora comercial, más o menos piense en una información que usted me va a dar de la experiencia y todo eso, entonces yo le hago la entrevista y ustedes se graban y ahí yo ya puedo evidenciar el desempeño que usted va a tener en la entrevista, ¿sí? Esos, digamos que en el punto de selección están esos dos anexos, los dos videos de las pruebas y de la entrevista. Y en el trabajo escrito, en ese punto que aparece allí de selección, van a colocar las preguntas que van a hacer. O sea, porque hay una planeación de la entrevista. Listo, ya por último, en esa etapa postdecisión de la selección, pues digamos que ahí mirándolo bien, ahí no hay nada que te digo que colocar. Solamente termina allí en la selección y de pronto yo les decía a ustedes que anexaran el formato de referencias laborales porque también es uno de los filtros que se hace como al final. Listo, terminan allí el trabajo, colocan... ¿Ah? ¿Te acuerdas un tema de referenciación laboral? También les entregué un material de referenciación laboral y un formato. Ahí tampoco no hay que inventar nada, sino que el formato ya existe, solamente es adecuar el formato con la información de la distribuidora y recrear pues como si realmente tú hubieras tomado las referencias del candidato X, ¿sí? Por último, colocas conclusiones del trabajo, bibliografía, pues si de pronto te apoyaste en algún enlace o algo que... Y los anexos son los formatos vacíos, el formato descriptivo, el formato de requisición, el formato de referenciación. Pues hay otro formato que aparece en la carpeta que ustedes tienen en el Drive, que se llama la matriz 9, el formato 9, que es una matriz de provisión de cargos. Esa matriz, digamos que también puede entrar si ustedes la diligencian y puede entrar en algunos momentos del proceso, pero
la verdad, muchachos, yo creo que no, que es mejor que la dejen ahí quietica. Esa matriz no dejen ahí quietica, más bien con la explicación que les acabo de dar, traten de organizar esa información. Y eso es todo, y eso es todo el trabajo, ¿sí? Y ese es el trabajo que tienen que presentar. Eso es todo, sí, Preguntas. profe, todo. ¿Te resolvió o no? ¿Sabes qué tenés que hacer? Ya más o menos te mostré, por ejemplo, el grupo de Andrea o de Erika. Andreas, que es ella, cómo más o menos va en el trabajo. Ella solamente les Sí, falta señor. ya la parte de selección, las pruebas, la entrevista, Bueno, el formato de referencia. si nosotros seleccionáramos a esto, a lo que es Carlos, esto no lo podríamos seleccionar a ellos. Claro, está bajo tu criterio a quién vas a preseleccionar. ¿Sí? A ellos se puede preseleccionar, más no mandarlos a descansar, ¿cierto? No, porque ellos están en el proceso de selección, ¿no? Entonces, como están en el proceso de selección, tú coges las hojas de vida y las preseleccionas. Entonces tú ya dices, bueno, de todo este poco de hojas de vida que yo tengo aquí, espérate que me volví a salir de la carpeta. Es más, yo te voy a decir, esas hojas de vida yo las saqué de la experiencia que yo tuve en Telmex. A mí en Telmex me tocó manejar mucho selección. Y muchos de los candidatos que yo te relacioné, yo me acuerdo de ellos. Entonces, mira, yo te digo la verdad, yo que los conocí, que les hice la entrevista, que les hice las pruebas, por ejemplo, este señor Carlos Peña, a mí nunca me va a olvidar. Este señor, en entrevista, súper bien. El señor hablaba con toda propiedad y seguridad de toda la experiencia que había tenido. Fue gerente regional, fue gerente allí en esta que dice Carreras Car Service, coordinador de ventas y servicios, gerente comercial. O sea, los cargos que él ha manejado son cargos altos. Y el señor en entrevista le fue muy bien porque, como te digo, es un señor así como muy seguro de lo que él habla, de lo que ha hecho, te habla con toda propiedad, pues, sobre el manejo de personal. Entonces, con respecto a la hoja de vida, digamos que tú ya tienes que empezar a mirar, bueno, mira, este tiene experiencia en cargos de manejo de personal. Si yo miro mi requisición, entonces yo miro, este director comercial necesita ese manejo de personal, ¿sí? Porque va a manejar 50 asesores comerciales. Aquí lo dice, vea. Número de personas, de posiciones a supervisar, 50 asesores comerciales. Sí, Entonces, desde ese punto de vista, él necesita, por experiencia, y verás que la experiencia que le colocamos, experiencia dice 5 años en el área comercial y 2 años como director comercial en empresas afines. Yo miro la hoja de vida de él y me pongo a mirar los 5 años. ¿Los tiene? Vamos a ver. Él trabajó, bueno, ese 2007 a la fecha, no sé, ahí creo que esa experiencia fue como en el 2008, o sea que ahí llevaba como un año, 4, 5, 6, 7, van cuatro en estas dos primeras. Y aquí fue poquito, 4, pero acá como gerente comercial, mira, del 2000 al 2004, son otros 4, o sea que ya van como 8 años de experiencia. O sea que esta persona, solamente por esos criterios, ya cumple con el perfil de director comercial. ¿Sí? O sea, con ese ya te doy un ejemplo de por qué yo lo preselecciono. Sí, Y señora. eso mismo que te acabé de mostrar es lo mismo que vas a hacer con las otras hojas de vida. O sea, me vas a sacar, porque cuando yo hago selección, yo no cojo una sola hoja de vida, yo cojo por lo menos unas 3, 4, 5 hojas de vida para yo poderles aplicar las pruebas, la entrevista, y al final que quede pues como el mejor, ¿no? De esos 4 o 5, el que más por pruebas y entrevista, pues, ¿qué puntaje sacan?
Eso es lo que tienen que hacer con preseleccionar. Exactamente es eso. Ese es el ejercicio. Contame, Daney, y contame, Eliana, ¿sí? ¿Ya están más seguras de lo que tienen que hacer en ese trabajo? Bueno. Mirando el ejemplo. Espérate que me faltó hablarles de estos primeros puntos. Estos primeros puntos sí es, digamos que muy relacionado con el proyecto formativo, con el documento que les mostré inicialmente. Entonces yo en la introducción que es en un trabajo, es la presentación de lo que voy a mostrar, ¿no? Entonces yo coloco el presente trabajo, dar respuesta al proyecto formativo denominado tal, y lo vamos a hacer a través de un estudio de caso que se llama Distribuidora Lab, el cual nos va a generar la solicitud de 4 vacantes y las digo. Durante el proceso hacemos un diagnóstico general, un específico, y pasamos por cada una de las etapas del proceso de selección, mostrando la etapa de reclutamiento, la etapa, sí, o sea, es como presentar el trabajo, ¿ya? Esa es la introducción. La justificación es porque es importante para la distribuidora que se haga este proceso, pues como lo estamos haciendo. Entonces es colocar en la distribuidora Lab, se vienen presentando inconvenientes de rotación de personal, la gente que es seleccionada no cumple con el perfil. Por estas razones, nosotros fuimos contratados para apoyar el proceso de selección de las siguientes vacantes. Es muy importante que se realice el proceso con todos los filtros, ¿sí? Es la importancia del trabajo como tal y la importancia de la distribuidora con el proceso. Los objetivos, sí te invito a que cojas el proyecto. ¿Dónde está el proyecto? El proyecto formativo es este, el azulito. Te invito a que mires los objetivos del proyecto y simplemente copies y pegues. Este es el objetivo general, ¿no? Entonces yo voy a copiar este y lo pego. Sí, el objetivo general. Objetivo específico. Y eso también está en el Drive. Exacto. Entonces, sí, el proyecto también está en el Drive, lo compartí también al correo. En el correo ustedes también tienen el proyecto formativo. Eso es, muchachos, bueno, ya con eso ya armamos el trabajo. Eso es lo que hay que hacer. Sí, señora. Sí, señora, ahí ya nos guiamos, ahí ya claro. Porque yo no sabía ni qué era lo que iba a hacer, instructora. Pero te quedó más claro. Más claro, sí, señora. Bueno, sí. Señora. Bueno. Cualquier cosa me cuentan, me escriben, me mandan el borrador así como me lo mandaron ellas, yo les escribo ahora, les digo, sí, listo, está bien, o mira, hay que corregir esto, ¿sí? Y así vamos armando el trabajo hasta que ya, yo tengo que armar el enlace, pues ya tengo que armarlo para que ya la otra semana, es que ustedes ya prácticamente que la otra semana ya se van, ¿no? Ya, sí, señora. Pues ya se termina la etapa ya termina la etapa lectiva, sí, señora. Sí. Listo, niñas. Entonces, pues las dejo con esa información. Ya les comparto la grabación, les comparto. ¿Qué más les comparto? Otra vez esta información de los puntos que hay que desarrollar, el proyecto. No, ese lo tenemos aquí. Aquí ya yo la imprimí, aquí la tenemos. Sí, señora. Listo. Entonces les voy a compartir la grabación para que lo vuelvan y la miren si tienen dudas. ¿Listo? Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Háganme el favor, instructora. Al correo, sí. ¿Cómo? ¿Cierto? Sí, al correo. Al correo se los envío. ¿A ti te llegan mis correos? Al de Daney sí, porque Daney me ha escrito. A mí también. Eliana sí, no me acuerdo. Sí, a mí también me llegan los correos. Pero entonces yo te lo mando. ¿Sí? ¿Te llegan los correos? Bueno, yo ahorita te busco y te mando esa grabación y ya. Y empiezan a trabajar en eso. Sí, señora. Bueno, instructora, le agradecemos mucho, muchas gracias por haber tenido este momento, de habernos compartido, de habernos explicado más, porque la verdad estábamos. Yo cogía y decía que no sabía qué era lo que iba a hacer. Sí, señora. Sí, claro. Bueno, listo. Me alegra mucho entonces que les haya quedado más claro.
Entonces, pues ya cualquier Bueno, cosa nos estamos instructora. hablando. Cuídense mucho, Bueno, instructora. que estén muy bien. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Que esté bien, que tenga una feliz tarde, ¿oyó? Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, adiós. Chao. ¿Qué está haciendo?